Buenas tardes. En nombre de la Asociación Madrileña de Críticos de Arte, AMCA, les doy la bienvenida a todos los socios y amigos de la asociación, así como también a las personas que han querido acompañarnos esta tarde, en la cual y con la conferencia que les voy a presentar a continuación iniciamos el ciclo Hablarte 2023. Bueno, nos alegra enormemente poder ofrecer este nuevo ciclo, dando continuidad a una actividad que AMCA organiza anualmente desde 2019. En aquella primera ocasión nos ubicamos en el Centro Cultural Galileo y posteriormente, una vez pasado el periodo más duro de la pandemia en 2020, pues y en la que nos vimos obligados a suspender el programa, decidimos retomarlo ya en 2021 en este espacio de la Biblioteca Eugenio Trías, que amablemente nos acoge y a cuyos responsables desde aquí agradecemos la disposición que siempre tienen para ayudarnos en este proyecto. Estaríamos, pues, como comento, dando inicio a la cuarta edición del ciclo de conferencias. Nuestra intención, y por qué no decirlo también, nuestra ilusión, es poder seguir programando en el futuro este formato de actividad. Nos parece que para nuestros socios supone la oportunidad de compartir y mostrar su trabajo y los resultados de investigación que desarrollan habitualmente. Y para quienes se acercan a estas charlas desde fuera de la asociación, pues creemos que es abrir una posibilidad para que descubran temas fuera de lo que son los estándares acostumbrados que marca la enseñanza reglada del arte o la actualidad de las programaciones expositivas. Es una ocasión de conocer el camino por el que transitan estudios, cuya principal característica común, creo, es un pozo muy alto de calidad, porque, como no podría ser de otro modo, de AMCA forman parte personas que desde las diversas ópticas profesionales del mundo del arte persiguen de manera específica y casi siempre erudita desentrañar y arrancar sentido a la experiencia artística con mayúsculas. Por nuestra parte, y en la medida que las cuentas nos lo permitan, porque hay que tener en cuenta que la asociación se nutre única y exclusivamente a día de hoy de las cuotas de sus socios, pues seguiremos trabajando en este proyecto. En este año 2023 retomamos el ciclo que lamentablemente no pudimos terminar el año pasado por cuestiones climatológicas ajenas a la voluntad de la biblioteca y, por supuesto, ajenas a AMCA. Ha sido un punto y aparte que ha durado aproximadamente un año y retomamos en este momento la conferencia del ponente que quedó suspendida. También, a su vez, esta misma conferencia había quedado pendiente ya en 2021 por otros motivos, así que, bueno, finalmente parece que hoy va a ser posible, cruzaremos los dedos, aunque ha decidido el ponente cambiar la temática de la conferencia. Sobre todo, yo creo, por no convocar nuevamente a los hados para que estén en contra de esto. Bueno, personalmente me agrada mucho que finalmente Rodrigo inicie este ciclo. Y solo puedo agradecerle que haya tenido la paciencia para esperar este momento y, por supuesto, su disposición a trasladarse desde Murcia a Madrid, que es donde él reside, en Murcia, y estar aquí presencialmente con nosotros, también en estos momentos que estábamos comentando un poco consternados por todo lo que ha sucedido ahí en su ciudad. Antes de presentarle, no quiero dejar de comentarles que, al igual que en los ciclos anteriores, se van a editar los vídeos de las conferencias que se desarrollen este año y estarán disponibles en nuestra página web amca-criticosartemadrid.org. Les recomiendo, por supuesto, la visita a la página, que es nuestro medio de comunicación e información permanente, y en la que pueden verse, pues, además de las conferencias de los ciclos anteriores, artículos de opinión y noticias de actualidad artística. También quisiera informarles que, tal y como está anunciado en nuestra página web, dentro del ciclo de conferencias de 2023 y tras la exposición de la conferencia el día 16 de octubre, es decir, la próxima conferencia, que será dentro de 2 lunes, daremos lectura al acta del acuerdo de la Comisión de Valoración del tercer premio AMCA a la crítica de arte joven y a la entrega de premios de ese certamen. Bueno, Rodrigo Carreño Río es precisamente nuestro ganador del primer premio AMCA a la crítica de arte joven, que se celebró en 2020. Esto fue la primera edición del premio. No es suficientemente joven, pues nació en 1993, pero tiene un magnífico y prometedor perfil que les voy a relatar así, escuchar un poquito.
Es doctora en Historia, Geografía e Historia del Arte, Sociedad, Territorio y Patrimonio, máster en Estudios Audiovisuales, máster en Investigación y Gestión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, grado en Historia del Arte, todos estos títulos expedidos por la Universidad de Murcia. Rodrigo ha participado con ponencias en varios congresos nacionales e internacionales y ha compaginado su formación académica con colaboraciones en un buen número de exposiciones en la Galería Arte 9 de Murcia y también ha comisariado diversos proyectos expositivos, entre ellos pues Abstracta, en blanco diáfano en Totana en octubre del 23, en Void Space Army en virtual en 2023 también, A través del verde, AP1, Galería Arte 9 en marzo del 22, Ante el azar en la Sala La Capilla en Murcia en el 22 también, Mirada Avisar en el Centro Párraga de Murcia en el 21 y Limits en la Sala Moniros del Río en Murcia en el 21, La Arte Informada en Cuarentena, Arte Informado, la exposición online en mayo del 20 y Limier de Midi, el cuarto de invitados en Madrid en diciembre del 16. Él colabora habitualmente en diferentes revistas digitales y blog, es crítico de arte y ha sido miembro del jurado de los premios Radar 2018 y la Arte Informada Cuarentena. En su currículum hay que anotar que obtuvo la beca de iniciación a la investigación Visum en el Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, el CENDEAC, y que ha desarrollado una reciente e intensa actividad profesional. Es gestor cultural desde 2018, forma parte del comité interno del Premio BMW de Pintura en Arte Digital, es director del Festival Escenarte, ha sido docente de formación al cuadrado, responsable de prensa de Cosmis Producciones y también asistente ARCO con la Galería Estudio Trisorio de Nápoles. También es socio de la Asociación Murciana y recientemente se ha incorporado a la Asociación Española, AICA Spain. Como investigador lleva tiempo estudiando el trabajo del comisario y las formas expositivas relacionadas con Internet y está interesado en los formatos artísticos basados en el videoarte, la fotografía o el arte digital y sobre todo en cómo éstas afectan y determinan las nuevas formas de comisariar, ya sea de manera virtual o física. Como les decía, su trabajo sobre Miequeval, Reinterpretar los tiempos, fue merecedor del primer premio ANCA a la crítica de arte joven. Nos pareció un trabajo pues, cuidadoso, profesional, bien documentado, que consideraba aspectos actuales de la crítica y del comisariado contemporáneo y nos acercaba a conceptos que creemos vertebran la intención de los curadores, mostrando las estrategias que estos utilizan para canalizar y determinar las lecturas de sus exposiciones. En esta ocasión nos trae un tema absolutamente contemporáneo, cuál es el análisis del concepto de imagen y la imagen en la época de la pantalla y de la cultura digital. Bueno, les dejo con él, que es más interesante. Hola. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la presentación, por tus palabras. También agradecer a todos los asistentes que os habéis acercado esta tarde a la conferencia. No sé si se oye bien, me acerco un poco más. Que os habéis acercado a la conferencia. Y también antes de comenzar, un poco como había comentado Esther, también me gustaría agradecer a la Asociación Madrileña de Críticos de Arte, por un lado por realizar estos ciclos de conferencias que creo que son bastante interesantes y generan un espacio de debate y un espacio de discusión pues que creo que es necesario, ¿no?, en el arte contemporáneo actual, es necesario también dentro de la cultura y por lo tanto pues espero que podáis seguir realizando. Ya van cuatro ediciones y creo que la verdad que es enriquecedor para todos. Y por otro lado pues también esa parte del premio a la crítica de arte joven, que como ha comentado pues tuve la suerte de conseguir el primer premio en 2020, que en parte por eso también estoy aquí esta tarde, con ese artículo sobre Miequeval. Era un artículo que hablaba sobre la cultura visual, sobre las reflexiones y los trabajos de Miequeval en esta línea, y también un poco pues me acercaba a la visión que tiene ella en las nuevas formas de comisariar, cómo entiende ella el comisariado, cómo ha adaptado el concepto de imagen, espacio y tiempo a sus trabajos.
y bueno, pues trataba un poco sobre la figura de la teórica holandesa. El artículo se publicó en 2019 en la revista Econ Imago. Bueno, la otra imagen es una entrevista que pude hacerle, tuve la suerte de hacerle en Murcia, en una exposición que comisarió ella en el Centro Párraga, y bueno, lo podéis leerlo, está creo que en Dialnet, en la web también, y luego el año pasado, como ha comentado, pues también se hizo una pequeña reseña en la web de la asociación, ya que bueno, pues, por tercer año se canceló, desgraciadamente. El primer año creo que fue un repunte de COVID, el segundo se inundó la biblioteca y el tercero, por el tiempo, cerraron el retiro. Entonces ya hablamos un poco que igual era momento de cambiar el tema, no sé si porque estábamos malditos, ¿no? Pero bueno, ya habían pasado también 3 años, había evolucionado un poco el tema y por lo tanto pues decidimos cambiar el tema. Y en este caso, pues, bueno, decidí centrarme en lo que es la imagen en la nueva era digital, también, obviamente, un elemento importante de Mieke Val y de su trabajo, que referenciaré a lo largo de la conferencia. Y, bueno, al final es una continuación de lo que son mis estudios de tesis, como he comentado, que tuve la oportunidad de leerla hace 1 año y medio aproximadamente, y bueno, era una tesis que lo que buscaba era hacer un análisis y un acercamiento a la evolución que había sufrido el sistema del arte desde el surgimiento de Internet, desde la llegada de las pantallas, desde la llegada de todo lo digital, no solo desde un punto de vista de la parte práctica, es decir, con el NetArt, con el arte digital, con el arte de Internet, incluso llegando hasta el criptoarte, los NFTs. Me quedé a las puertas de la inteligencia artificial, que sería ya lo siguiente, y también un análisis de esa parte un poco más teórica y cómo los conceptos de imagen, espacio y tiempo pues se han visto afectados en el punto de vista o desde el punto de vista de la evolución y de la reinterpretación para adaptarse a los nuevos medios. A la hora de plantear un poco la conferencia de esta tarde, pues bueno, decidí centrarme en la imagen únicamente por cuestiones también de tiempo y bueno, pues voy a analizar un poco el concepto de imagen también desde diferentes puntos de vista. Por un lado, la imagen como lenguaje visual. Por otro lado, partiendo de esta forma de comunicación, de esta forma de lenguaje, analizar la relación entre la imagen y el espectador y cómo a lo largo del siglo XXI se produce un cambio en esta relación, y por último ya pues lo que sería esa imagen en la cultura digital con esos cambios que se han producido a lo largo de los años como digo, con la influencia de Internet, de las pantallas y de la red. Aún así, para comenzar, sí que me gustaría hacer una pequeña introducción y hablar un poco de la cultura visual, ya que, bueno, bajo mi punto de vista, es uno de los pilares fundamentales del arte contemporáneo actual y también creo que es el punto de partida, la base para luego poder hablar de la cultura digital. La cultura digital al final evoluciona directamente de todo lo teorizado, de todo lo reflexionado en torno a la cultura visual y obviamente pues readapta y reinterpreta cada uno de los conceptos en función de Internet y del uso de las pantallas. En un primer lugar, la cultura visual surge por una serie de intelectuales, de investigadores, de teóricos que consideran que llega un momento en el que la historia del arte como gran disciplina que albergaba y que sigue albergando bueno, pues todas las décadas del arte, llega un momento en el que es incapaz de dar cuestión y de resolver. Perdonadme porque no van conectados y voy pasando las diapositivas aquí y no lo veo ahí. Como decía, ¿no? La cultura visual surge, ¿no? por esa necesidad y por ese momento en el que esos estudiosos se dan cuenta que la historia del arte, como gran disciplina, es incapaz de resolver las diferentes cuestiones que surgen en torno a lo visual, a la visualidad, en torno a la imagen. Entonces, creen que es necesario la creación o el surgimiento de un campo de estudio que se centre única y exclusivamente en lo visual, en la imagen, para poder dar respuesta y dar solución a todas esas cuestiones, como digo, relativas a lo visual. Es complicado o es un debate también muy amplio el poder ahora mismo hablar de la cultura visual como disciplina o como interdisciplina, o bueno, hay numerosos teóricos
que lo van a entender de una forma o de otra. Tampoco, por cuestión de tema y de tiempo, tampoco me da tiempo a hablar sobre este debate, pero bueno, tener un poco en cuenta que todavía es un campo de estudio que no está delimitado en ese sentido a la hora de hablar de él como disciplina o interdisciplina o campo de estudio. Ahora comentaré lo que piensa Miqueval al respecto y bueno, comentarlo porque podríamos estar debatiéndolo yo creo que días y cada uno tener nuestras propias conclusiones. En definitiva, nos encontramos actualmente en un momento en el que las imágenes nos llegan en todo momento. La mayoría de los impulsos nos llegan a través de las pantallas. Nos encontramos ya en un momento de lenguaje visual totalmente aceptado, pero antes de llegar a este momento hubo otra situación que, como digo, estos investigadores fueron capaces de darse cuenta, y es que la imagen llega a un momento en el que tiene más importancia que el texto, obtiene más relevancia la imagen frente al texto, y es por eso que tienen esa necesidad de crear ese campo de estudio para poder dar solución a todas esas cuestiones. Y al hablar de un nuevo campo de estudio, tenemos que atender a un nuevo objeto de estudio. Todas las disciplinas, todos los campos de estudio van a tener un objeto de estudio sobre el cual bueno, pues llevar a cabo las reflexiones, los análisis, las diferentes cuestiones, y en este caso pues la cultura visual tendría un objeto muy claro y evidente que sería la imagen. Hay que tener en cuenta que al hablar de la imagen como objeto de estudio de la cultura visual, no hablamos única y exclusivamente de la imagen como objeto físico, que sería la fotografía, que seguramente es a lo que todos, incluido yo, pensamos en un primer momento cuando hablamos de imagen, pensamos en una fotografía o en una imagen digital, sino que tenemos que tener en cuenta que un objeto, como decía Elian Hopper en el diccionario, un objeto, además de una cosa material, puede ser una meta, algo hacia donde dirigirnos, es por tanto una cosa, una intención o un objetivo. De esta manera, pues tenemos que atender, por lo tanto, a la hora de hablar de la cultura visual, tenemos que atender a algo más allá de ese objeto físico, de esa fotografía, y albergar dentro de esos estudios todas las experiencias visuales que rodean lo que se llama o lo que se determina en la cultura visual como acontecimiento visual, como acto de mirar, esa relación entre un sujeto y un objeto imagen que es mirado. Pues todo eso genera un todo, que es ese acontecimiento visual, que es ese acto de mirar, que también debe ser objeto de estudio dentro de la cultura visual. Por lo tanto, tenemos que atender a la imagen como objeto físico, que a lo largo de la conferencia haré referencia a ese tipo de imagen, y también a saber que hablamos de la imagen como experiencia visual en torno a ese acontecimiento visual. Y es por esto por lo que Miqueval va a defender que dentro de los estudios visuales, de la cultura visual, existen diferentes grados de visualidad que deben ser susceptibles de estudio. Para ella, el acontecimiento visual está potenciado o está viciado o está alterado por el resto de los sentidos, incluso por estados de ánimo o por experiencias sensoriales. El olfato, el oído, el tacto también pueden ser objeto de estudio en el momento en el que en ese acontecimiento visual pasan a formar parte. Entonces podemos hablar incluso pues, del cine, de la literatura, de la televisión como objetos de estudio de la cultura visual, y esto al final lo hemos también ejemplificado en esas exposiciones de arte sonoro, exposiciones con instalaciones de videoarte, exposiciones que tienen texto. Al final todo eso genera ese acontecimiento visual que no solo importa lo que sería la imagen o el ojo, sino también aquello que podemos escuchar, aquello que podemos tocar, lo que podemos sentir o incluso nuestras propias experiencias. Mirzoeff destaca que el objeto visual no es estable, ya que cambia su relación con la realidad en función de los momentos que le afectan. Un poco haciendo referencia a esa experiencia visual que genera todo el acontecimiento. Y para cerrar un poco esta pequeña introducción y hablando y volviendo un poco a esa parte de debate sobre la cultura visual en torno a entenderla como disciplina o no, Miqueval, bueno, que para mí también es un poco
o yo también lo entiendo como Miqueval, o creo que es la parte más acertada, ella entiende la cultura visual como un campo de estudio interdisciplinar. Ella aboga porque la cultura visual debe moverse en un espacio de hibridación en el que haya relación entre las diferentes disciplinas, porque hemos hablado de literatura, de cine, incluso con la historia del arte también, y hablar siempre de esos conceptos, los conceptos viajeros que ella llama, que pertenecen a otras disciplinas, pero que el resto podemos coger, resignificar, adaptar a esas necesidades y por lo tanto también utilizarlos. Entonces, bueno, Miqueval aboga por este concepto de campo de estudio interdisciplinar y bajo mi punto de vista, por esto que he comentado a la hora de entender el acontecimiento visual, creo que sería lo más interesante. Una vez que hemos visto las imágenes, que son ese objeto de estudio de la cultura visual, hay que entender, que sería esta segunda parte que he comentado, entender la imagen como lenguaje, ¿no? La imagen, dentro de ese acto de mirar, de ese acontecimiento, se produce una relación entre el espectador y el objeto, un lenguaje visual, ¿no? Entonces, estamos partiendo o estamos entendiendo que con esa imagen se pueden transmitir una serie de intenciones, una serie de información y que esa imagen debe ser entendida también como lenguaje, no solo, en el caso de las fotografías, como objeto físico una fotografía, sino que se produce una relación entre el sujeto y el objeto imagen. Una imagen no va a ser la realidad. Tenemos que entender que una imagen física, la fotografía, en muchas ocasiones se debate sobre si representa la realidad, sobre si es la propia realidad, pero realmente tenemos que atender a que una imagen física, la fotografía, es una representación en dos dimensiones de un momento muy concreto de la realidad. Por lo tanto, nunca va a ser la realidad. Roland Barthes, como bien aparece ahí, señala que una imagen no es la realidad. Y eso es importante para cosas que voy a comentar después a la hora de entender la imagen como lenguaje y entender la imagen como relación con el espectador, en el momento también del acto de mirar. Es importante entender que la imagen, como digo, es una representación, la imagen física, una representación en dos dimensiones de un momento muy concreto de la realidad. Las imágenes han sido y son muy importantes a lo largo de toda la historia del arte. Hay muchísimo tipo de imágenes, que tienen un lenguaje mucho más figurado, imágenes que tienen un lenguaje mucho más visible, pero al final esa dualidad entre imagen y lenguaje creo que en la historia del arte contemporáneo actual, dentro de la cultura visual, es muy importante y deben de ser dos términos que vayan siempre de la mano y comprender, como digo, que la imagen debe ser entendida siempre también como lenguaje y en el caso de la cultura digital, como veremos luego, un lenguaje visual. A pesar de todo esto, todavía hay numerosos teóricos que se van a empeñar en purificar, por así decir, las imágenes, eliminar todo el lenguaje de la imagen y como bien señala Mitchell, no hay artes puramente visuales o verbales, ya que, como destacaba Miqueval, ¿no? Ese acontecimiento visual, una imagen física, siempre va a ser mucho más enriquecedora si viene acompañada de un texto, si viene acompañada de un sonido, de una experiencia, de algo que nos permita completar toda esa información que nos transmite. Por lo tanto, importante también entender que la imagen como lenguaje siempre va a ser mucho más rica cuando viene influenciada por el resto de experiencias, por el resto de sentidos. Miqueval, en relación a esta acción de ver, en relación a la mirada, ella misma dice que las fotografías no solo son capaces de transmitir una idea mediante la propia imagen física, sino también a través de otros aspectos como el recuerdo. Para ella, dentro de ese lenguaje visual que se produce, dentro de ese acontecimiento, la imagen es aquello que se genera en la memoria y la fotografía es la parte física de ese recuerdo. Es decir, la fotografía física nos genera un recuerdo que nos va a crear una imagen en la cabeza, en la memoria, que es esa imagen que puede estar viciada o alterada por el resto de experiencias sensoriales, experienciales, etcétera, etcétera. Y
a la hora de hablar de imagen y a la hora de hablar de lenguaje, la imagen como lenguaje, pues es necesario y casi obligatorio pues también hablar de José Luis Brea. José Luis Brea es uno de los teóricos más importantes de nuestro país, ha sido uno de los principales teóricos relativos a los estudios visuales, a la cultura visual. Desgraciadamente pues nos dejó antes de tiempo, pero bueno, afortunadamente pues también tenemos numerosas publicaciones y numerosas reflexiones suyas en torno a la imagen. Él se acercó mucho a la imagen, se acercó mucho a esa transformación que se produjo en la imagen con la llegada de Internet, también esa relación entre arte e Internet, y por lo tanto, pues bueno, he traído en este caso un poco esta publicación de las 3 eras de la imagen: imagen materia, imagen film e imagen electrónica, en la que lo que realiza José Luis Brea es presentarnos un mismo concepto, que es la imagen, en 3 estados diferentes, y por lo tanto cada uno de estos tipos de imágenes presentan unas cualidades y unas características diferentes. Entonces esa relación que tenemos como espectadores en ese lenguaje visual con este tipo de imágenes, pues va a depender de esas propias cualidades. En un primer lugar, tenemos lo que es la imagen materia, que para José Luis Brea pues es esta imagen objeto, que sería la imagen pintura, la imagen escultura, lo que es el objeto real, la imagen física. Son imágenes que permanecen, que se encuentran fijas en el tiempo, en un tiempo eterno. Son imágenes que no se ven afectadas por el paso del tiempo, imágenes que nos traen a la memoria el recuerdo, nos traen a un tiempo pasado, pero sin haberse visto alteradas por el paso del tiempo. Son imágenes que capturan y que retienen, y que presentan un tiempo congelado y un tiempo estático. Para José Luis Brea estas imágenes van a presentar una memoria ROM. Él va, como ahora veremos, va a dar un tipo de memoria a cada una de estas imágenes, y en este caso hablamos de la memoria ROM, porque es una memoria que nos permite recordar, nos permite volver al pasado, pero sin que el tiempo haya afectado a esa imagen. Por lo tanto, es una memoria inmutable, una memoria que no se altera. Y por último, estas imágenes, según José Luis Brea, son imágenes únicas y singulares. Y aquí viene una de las partes que creo que son más interesantes a la hora de relacionar los diferentes tipos de imágenes. Al ser imágenes singulares, al ser imágenes únicas, imágenes objeto, son imágenes que en ese lenguaje visual nos transmiten la verdad. Son imágenes en las que el poder del ojo, la mirada, puede fiarse de esa imagen. Son imágenes que recrean el pasado, que nos lo traen hasta el presente, y son imágenes que, como digo, son totalmente veraces. En segundo lugar estaría la imagen film, que podríamos decir que se trata de la imagen que se encontraba en mayor apogeo en el momento en el que José Luis Brea hablaba sobre este tipo de conceptos. La imagen electrónica en aquel momento obviamente ya se producía, pero bueno, como veremos ahora, es una imagen totalmente contemporánea a nuestro tiempo. En aquel momento, en su contemporaneidad, esta sería un poco la imagen film sería la que estaba mucho más en desarrollo. Son imágenes reproductivas de la era de la reproductividad, son imágenes permanentes, que no permanecen, imágenes en movimiento, que vienen, que van, imágenes dinámicas. Son imágenes que obviamente vienen fomentadas por la invención de esos aparatos electrónicos capaces de capturar y reproducir la imagen, ya sea la fotografía o el vídeo, y esto lleva consigo una transformación en la forma de ver. Si antes he comentado que teníamos unas imágenes reales y veraces, aquí ya nos encontramos con estas imágenes film, con la fotografía, con imágenes capaces de mentirnos, con imágenes que ya son subjetivas, en las que el que realiza la imagen va a capturar, como he comentado antes, no esa representación de la realidad, va a capturar un momento que le interese de esa realidad. Por lo tanto, en esa imagen, en esa visualidad, va a existir mucho más de lo que nosotros vemos en una fotografía. Una fotografía puede estar, obviamente, alterada o viciada según el punto de vista que se utilice. Por lo tanto, ya aquí se produce una primera alteración en la forma de ver, que como vemos va a ir evolucionando a lo largo de los años y conforme nos adentramos más en lo digital, y por lo tanto son imágenes que pierden el poder de la memoria, son imágenes que tienen una mirada viciada, y son imágenes que ya pertenecen a esa mentira visual que también es algo característico de la cultura digital. Son imágenes transformadas, imágenes subjetivas, y en este caso vamos a hablar
de memoria REM frente a la memoria ROM de las anteriores, ya que son imágenes que presentan tienen una memoria de proceso muy corto en la que tenemos que olvidar para seguir almacenando. Entonces tenemos que eliminar todo ese pasado y toda esa memoria. Y por último tenemos la imagen electrónica, que ya es una imagen de nuestro tiempo, es una imagen totalmente contemporánea a nuestro momento. Son imágenes que no tienen original, imágenes que pertenecen ya a la producción ilimitada de estas imágenes. Son imágenes digitales, son imágenes instantáneas, son imágenes que están ligadas a la pantalla, ¿no? Que flotan en la superficie de la red, son imágenes que pertenecen a Internet y son imágenes también que pertenecen a la comunidad de usuarios. Pertenecen a Internet quiere decir que son imágenes que pertenecen a todos, imágenes que están en la red y cualquiera puede utilizar, cualquiera puede coger y tener. Y son imágenes, como veremos ahora más adelante, que necesitan de un elemento, o de un ordenador o de un móvil para ser interpretadas. Por lo tanto, también son imágenes totalmente desmaterializadas. En este caso vamos a hablar de una memoria RAM frente a una memoria REM y la ROM de las anteriores. En definitiva, pues José Luis Brea lo que pretende con esto es mostrarnos, como he comentado, un mismo concepto, que es la imagen, en 3 estados diferentes y cada uno de ellos con unas cualidades. Por lo tanto, esa relación, ese lenguaje visual que se produce entre el espectador y el objeto, ese acontecimiento visual, es diferente en función de la imagen que se trata en ese momento y, por lo tanto, las características que tenga. Ahora ya paso a hablar sobre el poder en la imagen del siglo XXI. Hemos visto cómo la imagen debe ser entendida como un lenguaje, ¿no? La imagen como lenguaje o el lenguaje como imagen, ese lenguaje visual, esa información que nos transmiten las imágenes, y por lo tanto también tenemos que atender en este siglo XXI al uso de la imagen, obviamente como medio de comunicación, pero también para transmitir una serie de ideas, y vamos a ver cómo se puede utilizar la imagen para generar un impacto sobre el espectador, y vamos a ver cómo la cualidad artística de las imágenes ya en este siglo XXI y en la cultura digital va a bajar frente a las imágenes cotidianas. Actualmente vivimos, ¿no?, en esa saturación, en esa guerra de imágenes, en ese lenguaje visual que todo nos llega a través de las pantallas. Los límites de lo visual cada vez están más difuminados, las imágenes se han transformado, existen infinidad de tipos de imágenes, e incluso lo no visual y lo no reproducible visualmente ya no tiene sentido en la cultura digital, ya no tiene cabida, no tiene valor, lo que no es, como digo, lo que no es visual o lo que no es reproducible visualmente. Y esto ha provocado que la imagen física, la fotografía, tanto artística como la no artística, se solapen y se junten en un plano horizontal en el que actualmente, como ahora veremos, pues ya es más importante una imagen por el impacto o por la eficacia que genera en el espectador que por la propia calidad que tiene la imagen. Ya no se va a atender a la calidad, al encuadre, a la luz, al enfoque, al artista que realiza la fotografía, y sí que se va a atender mucho más, o esa imagen va a tener más importancia y más relevancia en cuanto al impacto y la relación con el espectador. En este caso traigo esta frase de David Fieber, que dice que la imagen ya no importa por su valor artístico, sino por el diálogo y la conexión que genera con el espectador. Entendiendo la imagen como lenguaje, ese lenguaje visual, hemos llegado a un momento en el que ya lo que importa es ese impacto que va a generar en nosotros la imagen frente a la calidad. He traído una serie de obras para ejemplificar algunas de estas cosas. Y esta primera es una obra de David Horvitz que realiza en 2009, titulada Heights in the Freezer, en la que, a través de una red social llamada Turn, es una obra que obviamente habla de muchas más cosas dentro de la cultura digital, pero en este caso yo quiero centrarme en esto que estoy comentando. Insta a los usuarios de Internet, en 2009, como digo, a fotografiarse con la cabeza dentro de un frigorífico, y subir esa imagen a la red social con un hashtag numérico, que es 24154393, para poder, a través de la búsqueda de ese hashtag, encontrar todas esas imágenes. A día de hoy, si buscáis tanto el título de la obra como el hashtag en Google, van a aparecer esas imágenes, y entonces él lo que pretende
en esta parte que a mí me interesa, es ironizar un poco y reflexionar sobre esto que he comentado, como una imagen, que en este caso no está realizada ni por el propio artista, que está realizada por los usuarios de Internet, son imágenes que no tienen valor técnico ni artístico, no tienen calidad, pero sí que presentan una mayor relevancia por el impacto y por la relación que tienen con el espectador a la hora de hacerse virales, a la hora de generar mucho movimiento en Internet y a la hora de, bueno, aprovechar esas estrategias de Internet, del algoritmo, que es capaz de mover una imagen de una forma mucho más rápida de lo que lo podría hacer a lo mejor una imagen artística, y por eso él realiza esta obra, ¿no?, con esa intención de reflexionar sobre esto que estoy comentando, ¿no?, cómo actualmente importa mucho más el impacto de la imagen frente a la calidad. Y atendiendo a esto que comentaba, hay que fijarse también, como dice Miqueval, en el poder de la mirada, ¿no? Hablamos ya de los nuevos medios, de las pantallas, y por lo tanto ya la mirada presenta una característica bastante importante. Comentaba antes cómo ya con la imagen film de José Luis Brea, la mirada ya parece viciada, la mirada ya puede mentir al espectador, no es una mirada totalmente real. Y para Miqueval, esta mirada, o este proceso experiencial que ella comenta, puede engañar al ojo del espectador, y por lo tanto tenemos que atender también, de hecho esto es algo que en los medios de comunicación se puede observar en función del medio de comunicación que podamos leer, pues una noticia la van a dar de una forma o de otra, nos van a destacar una cosa u otra. Aquí al final ocurre lo mismo, nos encontramos ya en esas imágenes viciadas, en esas imágenes subjetivas, y por lo tanto ya no hay que atender solo a la imagen, sino que también tenemos que tener en cuenta quién hace la imagen, cuál es su motivo para lanzar esa imagen, y también hay que tener en cuenta al espectador. Una imagen al final no presenta un poder de transmisión por sí sola, va a presentar un poder por la persona que la transmite y la persona que la recibe y que la interpreta. Y con todo esto llegamos a este momento que obviamente todos conoceréis, que realmente supuso ese cambio en el rol y ese cambio en la interpretación de la imagen en cuanto a la relación con el espectador, ese impacto que las imágenes generan sobre nosotros. El suceso del 11 de septiembre de 2021, el atentado a las Torres Gemelas, marca un antes y un después en la interpretación y en los estudios de la imagen, no solo desde el punto de vista de la comunicación, sino también en la cultura visual y en los estudios visuales. Y a pesar de que años antes y décadas antes habíamos visto ya imágenes de la liberación de Auschwitz, de la guerra de Crimea, de la guerra de Irak e incluso de la primera guerra del Golfo, al final siempre eran imágenes que, bueno, relativamente se había tenido cuidado de publicar, eran imágenes muy aisladas de un suceso concreto muy preciso, y generalmente, o casi siempre, eran imágenes también que pertenecían a un conflicto bélico. En este caso, lo que se produce es que hasta ese momento, la sociedad occidental no se había visto en una situación así, la vida cotidiana de la gente no se había visto alterada de esa forma, y en ese momento se produce un colapso social e informativo muy alto, que cambia para siempre, como he dicho, pues obviamente la historia de la comunicación, pero también de la imagen. Fue un hecho, por primera vez, fue el hecho que por primera vez fue retransmitido en directo en las pantallas de todo el mundo, sin cortes, sin censura, sin montaje, y por lo tanto, como digo, marcó un antes y un después en el tratamiento y en la intención de la imagen. Obviamente, contribuido todo por la globalización que ya se vivía en aquellos años, por las pantallas, por el anestesiamiento, como ahora veremos, que genera la cultura digital en el espectador a la hora de observar las imágenes y esta relación del impacto, pero marcó ese antes y después. De esta manera, bueno, podemos ver cómo la imagen llega un momento, como comentaba al principio, ¿no?, ese momento en el que esos investigadores se dan cuenta que la imagen tiene más importancia que el texto. Al final, en este suceso ya esta idea se cimenta por completo, y ya esa imagen podemos ver que tiene una relevancia mucho mayor frente a un texto o frente a cualquier tipo de información. Esta imagen, la de Falling Man, que fue publicada el 12 de septiembre en el New York Times, que obviamente, bueno, se ve un individuo caer de una de las torres del World Trade Center. Es una imagen que se convirtió en un icono, no solo
obviamente por el suceso y por el propio atentado, sino también, como digo, por ese cambio en el significado y la significación de la propia imagen. Ahora las fotografías y las imágenes habían girado hacia lo impactante y hacia esa conexión directa con el espectador frente a esa calidad dentro de lo que es la cultura digital. Por lo tanto, resaltar esa idea, ¿no?, de que ya la imagen importa más por el impacto que por la calidad. De esta manera, pues llegamos ya a ejemplos mucho más cotidianos, bueno, no cotidianos, contemporáneos, perdón, dentro de la cultura digital, imágenes que nos transmiten mucha información. En este ejemplo, pues obviamente la imagen de Putin, una imagen fría, lejana, distante, frente a la imagen de Zelensky por parte de Ucrania, mucho más cercana, mucho más amistosa, si se puede decir, y son formas, como digo, de comunicación, son formas de transmitir información al espectador. Al final volvemos a lo mismo, ¿no? Es el lenguaje visual y esa relación que tenemos con la imagen, y realmente lo que importa, lo que se quiere dar valor es el impacto y a la conexión con el espectador frente a lo artístico. He traído también otros ejemplos de imágenes icónicas, la mayoría de ellas anteriores también al 11S, que son imágenes que también ayudaron a ese momento de cambio, a ese momento de transformación de la imagen frente al texto. Imágenes, bueno, creo que más o menos las conoceréis. Está la portada del New York Times del tsunami de 2004, que realmente fue también criticada por desagradable y respetuosa, a esta boyerista. Tenemos la imagen de la chica huyendo del napalm en la guerra de Vietnam, esa imagen conocida como el niño que sobrevivió al buitre, que realmente fue galardonada con el premio Pulitzer también, al igual que la imagen de la parte superior. Son imágenes, como comentaba al principio, también de sucesos muy concretos, generalmente bélicos, pero que también ayudaron a ese proceso del cambio de la imagen. Nos encontramos, por tanto, en un mundo en el que la cultura digital ha disparado la globalización en cuanto a la imagen. Parece ser que a día de hoy todo es válido a la hora de hablar de las imágenes y de publicar imágenes, y bueno, con este dominio de las pantallas nos encontramos, por lo tanto, superados y saturados de imágenes, y realmente a día de hoy ya es complicado que podamos incluso ser sorprendidos o alterados por estas imágenes. Se ha normalizado en muchos casos la muerte, la desigualdad, la enfermedad, y todo ello, como he comentado con el suceso del 11S, genera ya en la sociedad un anestesiamiento frente a ese lenguaje visual con la imagen contemporánea, con la imagen digital. De hecho, Remedios Zafra, en su libro Frágiles, a la hora de relacionar esta imposibilidad de la capacidad que hemos generado ya de ver, habla de ver con daño, con esas imágenes que a día de hoy pues, flotan en la red y están totalmente dentro de la cultura digital. Y con todo esto llegamos a la imagen en la nueva era digital. Ya hemos visto lo que sería la interpretación de la imagen como lenguaje y el uso de la imagen respecto a ese lenguaje, cómo ha ido cambiando a ese impacto al espectador. Y bueno, si hemos hablado de la imagen como objeto de estudio en la cultura visual, en este caso, al hablar ya de cultura digital, tenemos que incluir un nuevo también objeto, parte de la imagen, ya sea física o no, pero tenemos que hablar también de un nuevo soporte, que es Internet, un nuevo objeto también, que es las pantallas, como ahora veremos cómo se introduce, y ser conscientes que al final lo virtual se va a convertir en una nueva entidad del ser, en una nueva concepción de las formas. Tenemos que aceptar la desmaterialización de la imagen, como veremos, y se va a producir un cambio a la hora de observar y un cambio a la hora de ver. Va a surgir, por lo tanto, una nueva normativa visual. Ahora, como decía José Luis Brea, las imágenes necesitan, estas imágenes electrónicas, este último apartado de esas tres eras de la imagen, estas imágenes electrónicas necesitan de un aparato que las reproduzca. Son imágenes desmaterializadas, no son imágenes reales, físicas en ese sentido, por lo tanto realmente son archivos de información, de píxeles, de datos que necesitan una pantalla que las interprete y por lo tanto que nos muestre esas imágenes. La imagen digital por sí sola no significa nada, necesita por lo tanto ese aparato tecnológico que la reproduzca. Y en este caso he traído esta
esta obra de Anthony Muntadas, que es una obra de 1994 llamada The Field Room, que me parece interesante por esa, obviamente son esos primeros momentos del NetArt, del arte de Internet, en el 94 todavía, y bueno, como he comentado antes, se puede hablar de esta obra desde otro punto de vista, pero en este caso me interesa la relación que hace el artista o la interpretación que hace el artista a la hora de utilizar los dos espacios. Por un lado, utiliza el espacio físico a través de la generación de ese gran archivo que el espectador puede ir a la sala del museo a poder participar, puede abrir, puede ver la documentación, y luego genera una página web para que bueno, surja un espacio de debate en el que el usuario pueda entrar en esa web, ya sea desde su casa o desde la propia sala, y participe generando un debate a través de un diálogo. Lo que me parece a mí interesante en ese momento del 94 es cómo para poder introducir lo digital y lo virtual en una exposición hace falta la pantalla, que vemos ahí, la pantalla del ordenador, hace falta el aparato que reproduzca la imagen, hace falta ese nuevo medio que es Internet y esa pantalla que es ese nuevo también objeto que comentaba dentro de la cultura digital. Por lo tanto, la imagen dentro de la cultura digital va a presentar numerosos cambios, y uno de ellos, comparando ese acontecimiento visual del principio que comentaba en la cultura visual, hablaba de sujeto y objeto, el espectador que mira ese objeto, esa imagen. Vamos a ver cómo con la cultura digital ese acontecimiento visual se va a transformar y tiene que evolucionar, y ahora ya nos encontramos con tres partes: el sujeto, la pantalla y el objeto. Tenemos que introducir la pantalla en ese acto de mirar, en ese acontecimiento, ya que necesitamos ese elemento que reproduzca la imagen. Por lo tanto, se va a producir un cambio a la hora de ver, se va a producir una nueva forma de visualizar, una nueva visualidad, que va a traer consigo también otro cambio muy importante. Ya no vamos a hablar de espectador, como hablábamos en la cultura visual, sino que vamos a hablar de observador. El espectador se limita simplemente a mirar, mientras que el observador también va a participar del proceso visual, porque participa, cuestiona, analiza, critica. Necesitamos que el observador en la cultura digital sea capaz, ya que, como hemos visto en la imagen film, la imagen electrónica, de interpretar esa imagen, de saber quién transmite la imagen, de tener más información de la que la propia imagen nos está mostrando, saber que son imágenes viciadas. Ya incluso ahora con las inteligencias artificiales, saber que pueden ser imágenes falsas. Todo eso hace que el observador tenga una cualidad mucho mayor frente a la imagen en esta cultura digital. Y con ello, por lo tanto, ese acto visual que se ha transformado radicalmente, como dice Juan Martín Prada, ya nos encontramos en un momento en el que no se trata de ver, sino se trata de visualizar. Y esta visualidad, esta forma de ver, va a venir generada por el otro, va a venir generada por los demás. Nos encontramos en la cultura digital, en las pantallas, en esa comunidad de usuarios en el que la imagen es de todos, la imagen está en la red, y aquí Lacan dice esta frase que a mí me parece muy interesante de es la mirada del otro la que me construye. El ejemplo más fácil son las redes sociales. Si nuestras redes sociales no se ven, pues realmente no existimos dentro de la cultura digital, no tenemos, por así decirlo, valor, como ahora comentaré. Entonces el observador va a ser el que realmente tenga el poder sobre la imagen. El observador, la persona que ve la imagen, es el que le da sentido a la imagen. Entonces esa mirada y esa calidad del observador es la que tiene una gran importancia y gran relevancia en la cultura digital. Y todo esto que he comentado, de no se trata de ver sino de visualizar, y es la mirada del otro la que me construye, nos lleva hasta esta situación de gran panóptico digital que podemos determinar que es Internet. Al final Internet siempre va a estar atento, siempre va a estar pendiente de cada uno de nuestros movimientos. Estamos casi en una simulación como la del show de Truman, con este gran panóptico óptico, ¿no? Este panóptico digital, en la que Internet es el gran observador y obviamente los usuarios son los observadores de esa imagen. Incluso, como dice Jean-Paul Sartre, ahora en la cultura digital ser es ser visto. Es decir, si nuestras imágenes en la cultura digital no las ve nadie, no existen. Si yo subo una imagen a Instagram y no la ve nadie, esa imagen no tiene valor, no tiene sentido. Esa imagen en la cultura digital no existiría.
Nos encontramos, por lo tanto, también en ese símil que me gusta hacer un poco con la obra de Duchamp, de Etandoné. Si no miramos por el agujero no vemos qué es lo que hay detrás de esa obra. Entonces esa imagen, esa parte trasera de Etandoné, de Duchamp, no existe si no la vemos. Entonces tenemos que estar siempre mirando y, por lo tanto, como digo, somos seres mirados. Y he traído dos ejemplos de dos obras de arte. En este caso, esta obra de Beeple de 2021, que seguramente conoceréis porque se hizo muy famosa, porque se vendió el NFT por muchísimos dólares, y realmente, bueno, lo que realiza aquí el artista es un collage, una composición múltiple de todas las publicaciones que fue subiendo a Instagram durante 14 años. De esta manera crea como ese mapa que realmente le representa. Es un mapa o es una imagen que habla del propio artista, y es una imagen que está en internet, es una imagen que tenemos que mirar y observar para que tenga valor, porque si no, no tiene valor, y el artista, como digo, en la cultura digital no existiría. Y por otro lado, traigo esta obra de Diego Lovenal, de una exposición que comisarié yo en 2021 en el Centro Párraga, en la que, bueno, como el resto también, reflexionan y hablan de numerosas cuestiones relativas a la cultura digital, pero que me interesa un poco por esa reflexión que hace el artista sobre el algoritmo de Internet y las estrategias de Internet. Lo que hizo fue una performance durante 12 días en las que... 12 días, perdón. Una performance durante 12 horas en las que estuvo entrando en los perfiles de Instagram de cada uno de sus seguidores y encarnando el algoritmo, seleccionando una única imagen de ese perfil. Al final, el algoritmo de Internet sabemos que siempre nos va a mostrar aquello que nos interesa. Si en casa hablamos de un viaje a Roma, entramos a una web y nos van a salir anuncios de viajes y demás. Pues él intentaba encarnar ese algoritmo y seleccionar cada una de esas imágenes, que luego convirtió en un vídeo, que fue la que proyectamos en las televisiones, además a una velocidad muy rápida, simulando ese impulso y esa guerra de imágenes de la cultura digital, y las mostraba al espectador. Al final él estaba mostrando lo que él, en tanto que algoritmo, creía que le podía interesar al observador, y de nuevo, pues reflexionando un poco sobre la imagen en la cultura digital, el poder del observador, el ser seres mirados y el tener que estar en continuo, o sea, el estar en continuo mirada por parte de los demás. Y todo ello me lleva ya, para ir acabando, a esta reflexión de John Fontcuberta, del artista catalán, en la que directamente se va a preguntar dónde reside entonces el valor de la fotografía o de la fotografía digital ahora. Para él, actualmente, cualquier persona es a la vez consumidora o usuaria y también productora de imágenes. Ahora tenemos los dispositivos móviles, que todos podemos utilizarlos, todos tienen cámaras súper buenas, no hace falta saber de fotografía, que van a hacer una imagen. Entonces, actualmente, para él, cualquiera es a la vez consumidor, como estoy comentando, ¿no? Consumimos las imágenes, pero también somos creadores. Cualquiera puede crear una imagen y puede subirla a la red, y como digo, bueno, pues también se podría hablar largo y tendido sobre el concepto de amateurización con Internet, que también son debates relativos a la cultura digital, pero al final él es consciente de eso y por lo tanto se da cuenta, pues eso, de que la importancia o la relevancia de la imagen en la cultura digital pues va a venir dada por la intención o el sentido que se le otorgue, ya sea desde el punto de vista del creador como desde el punto de vista del observador, y por lo tanto la calidad artística de la imagen pierde valor frente a estos otros conceptos. Y por último, finalizar un poco con un pequeño resumen, bueno, y sobre todo siendo conscientes que al estar bajo la cultura digital, que además creo que también es una posibilidad que no es negociable, creo que solo con vivir en este mundo ya todos participamos de la cultura digital y estamos dentro, tenemos que ser conscientes de esos cambios visuales que se producen, de esa desmaterialización de la imagen, que son imágenes son imágenes que son archivo, que no tienen valor por sí solas, que necesitan una pantalla para poder ser reproducidas. Y bueno, reflexionando, al igual que con John Fontcuberta, ya para Benjamin también las imágenes perdieron su aura cuando comenzó la reproductibilidad técnica y la producción en masa de las imágenes. Pues ahora quizá tenemos que volvernos a preguntar, ¿no? Si después ya de ese momento la imagen pierde el aura, pues ahora con la cultura digital también hay que reflexionar sobre la transmisión, son imágenes que no tienen original, son imágenes que como digo, están en Internet, que pertenecen a todos,
ahora con el móvil incluso podemos hacer captura de pantalla, son imágenes que se pierden en la red y que no sabemos realmente de dónde proceden o qué tipo de imágenes son. De hecho, uno de los orígenes que puede tener el concepto de NFT también es la idea o la intención de darle un original a una imagen digital, porque si no es muy complicado saber cuál es la primera imagen que aparece en Internet, porque al final, como digo, la copia o la captura de pantalla o lo que sea es algo muy común en la cultura digital. Tenemos que aceptar que Internet es ese espacio colectivo, dinámico, en continua transformación, en continua evolución y que al final pues, bueno, se crea como un gran puzzle, como un puzzle infinito con todas esas imágenes, con toda esa información que al final me quedo con la frase de Juan Martín Prada en la que, bueno, al final con este cambio y con esta evolución de la imagen a través de la cultura digital, pues parece que el mundo se ha convertido en una representación y él habla de el mundo como imagen. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí esta conferencia. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias a Rodrigo. La próxima, el día 16, también hablaremos de imagen, también con otra persona joven que estuvo también en los premios del 2021. Y bueno, pues ya nos vemos entonces. Muchas gracias.